Gloria a Dios. Acompáñeme entonces de Apocalipsis. El viernes pasado estuvimos hablando sobre el que tenga oídos. ¿Se acuerda? ¿Cuántos estuvieron el viernes pasado? Necesitamos tener oídos. Dijimos no oídos estos naturales, sino los de adentro, ¿se acuerda? Oídos espirituales. Para oír el mensaje que el Señor tiene por medio de su Espíritu a la iglesia. Muy específicamente en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, vemos 7 mensajes. Yo sé que usted ha oído mucho acerca de esto, yo también. Pero indudablemente creo que puede ser que cuando lo oímos no hayamos tenido suficientes oídos. Quizá esta noche y las próximas noches de viernes vamos a tratar de estar examinándonos nosotros para ver si nuestro oído está preparado, es más, si hay oído. Por eso leamos el verso número 11 del capítulo 2. Capítulo 2, verso 11, dice, el que tiene, eso habla de presente, ¿verdad? El que tiene oído, ese oído espiritual, pues oiga, ¿verdad? Oiga lo que el Espíritu. Se espera que no es el hombre. Y usted tiene que tener testimonio que no es el hombre hablando con sus ideas, sus interpretaciones. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, vamos a estar viendo estas noches qué es lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo por lo menos encontré algo que impactó mucho mi corazón. Y espero que también al compartirlo a usted, produzca ese efecto si tiene oído. Hoy podemos estar aquí juntos, oír a un hombre predicar, pero tal vez no tener oído. Y si no tenemos el oído para entender lo que el Espíritu nos quiere decir personalmente, yo tengo la impresión de que cuando se predica, el Espíritu acomoda a cada necesidad lo que esa persona necesita, porque el Espíritu conoce la necesidad. Conoce cómo vino usted, conoce cómo está viviendo, conoce qué es lo que usted está haciendo. Por eso, veamos qué es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Yo tengo aquí mi cuadrito con letra muy chiquita, no la logra ver usted, ¿verdad? Parecen hormiguitas. Pero lo que puse en la primera columna es la evaluación, porque una de las primeras cosas que hace el Espíritu es evaluar, en este caso a la iglesia de Éfeso. Y como aquí pueden haber efesianos esta noche, o esmirnianos, o de Pérgamo, o laodicenses, o filadelfianos, suena más o menos eso, o de Teatira, porque cada uno de los mensajes a las 7 iglesias puede encontrar realmente un representante o varios representantes, aun cuando sea una pequeña congregación. Pero hoy vamos a ver solamente el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Tiene ahí el verso 1 del capítulo 2? Ahí mantenga su Biblia, por favor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Escribe al ángel. Lo primero que salta a la vista, y no solo cuando salta a la vista, sino que trae una interrogante, es ¿por qué se refieren a un ángel? O al ángel, como dice acá, ¿verdad? Indudablemente nos damos cuenta nosotros que ese ángel es una cobertura. Vamos a llamarle cobertura angélica. El que quiere interpretar de una manera muy sencilla, pues dice ángel significa en el original mensajero. Y el mensajero es el ministro. Pero
tenemos que ser mucho más acuciosos en cuanto a esto, porque indudablemente nosotros sabemos por contextos que hay coberturas angélicas sobre los ministros. Entonces diríamos que se refiere al ángel que está cubriendo, pero también, en cierta manera, al ministro que como mensajero Dios está poniendo al frente de esa congregación. Tengo yo que entender que cuando me acerco a la palabra y a este mensaje, también el Señor y el Espíritu, por supuesto, espera que yo tenga oído, para que yo le pueda trasladar a usted lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Luego dice, la iglesia en Éfeso. Note que siempre va a ser recurrente que el Señor resucitado que se presentó en el capítulo 1, ahí usted puede leer despacio en casa, porque es especial leer el capítulo 1 de Apocalipsis, porque se presenta el Señor resucitado con un volumen aumentado que hace que Juan no soporte, yo diría, el nivel de gloria. Porque como que el cuerpo de resurrección de Cristo tiene la posibilidad de tener diferentes niveles. Vemos que resucitado se presenta a los de Maús y tenía cierto nivel. Se presenta a sus discípulos, tenía cierto nivel. Les enseña, pero ninguno de ellos cae como muerto. Pero sí le sucede a Juan. Eso significa que Juan, diríamos que tuvo su parucía propia. O si usted quiere, su fanero propio, casi al final del siglo, cuando no había, o mejor dicho, ya no había ninguno más de los apóstoles del Cordero. Estaba casi al final del siglo primero. Ya el apóstol Pablo, o lo había matado Nerón, como dice la historia paralela a la Biblia, o había experimentado exanastasis. Pero para el caso es lo mismo, ya no estaba en la tierra. Entonces Juan, que llega al final y recibe estos mensajes para la iglesia, indudablemente nosotros nos damos cuenta que tuvo un encuentro muy, diríamos, impactante con el Señor. Yo creo que nosotros eso es lo que estamos esperando. El miércoles platicaba con los que vienen los miércoles y les hacía ver que es necesario para un apóstol, y el apóstol Juan era un apóstol genuino, apóstol del Cordero. Él había estado con el Señor desde su bautismo hasta su ascensión. Pero el ver al Señor indudablemente que respalda al ministro que tiene un llamamiento apostólico. Hoy decíamos ese miércoles, los apóstoles actuales han quitado ese requisito. Bueno, a cuenta y riesgo de ellos. Porque ese impacto indudablemente hace que una persona, y especialmente un ministro, no vuelva a ser el mismo. Ahora, con eso, notamos nosotros que en el verso 20 del capítulo 1, precisamente el Cristo resucitado, no usando en este caso ningún intermediario, vemos nosotros que le define el misterio de las 7 estrellas. Este es uno de los misterios de Juan, que podríamos acuñarlo así. Acuérdense que hay misterios de Pablo y hay misterios de Juan. Dice, el misterio, le dice Cristo, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Usted sabe que la diestra en el idioma bíblico habla de lo que tiene que ver con Dios y habla también de fuerza, ¿no es cierto? Y la izquierda o la siniestra habla muchas veces de lo que no es de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? No se me está durmiendo usted. Dice amén. Acuérdese que estamos en una iglesia pentecostal, hermano. Aleluya. Alguna forma tiene usted que hacer o decir para saber y tener testimonio que usted está entendiendo. Ah, bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Note que dice, las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, que por cierto él se paseaba en medio de los 7 candeleros, aquí no hay forma de equivocarse qué significa, porque Cristo lo explica y dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, en esa dualidad de cobertura angélica y del ministro, ¿no? Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, cada vez que empiezo a hablar el Espíritu al ángel, al ministro y por supuesto a la iglesia en general, porque dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque esto indudablemente no solo se leían unas, sino se leían todas. Y ahora se está leyendo en Betel. Lo que tenemos que tener certeza nosotros en estos tiempos es si hay oído. Eso es lo que yo quiero enfatizar en estos viernes. Hay oído, porque si no hay oído hay que orar, hay que ministrarse, hay que hacer algo para que haya oído. Entonces dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, Cristo se presenta para cada iglesia de una manera que en lo personal creo que la forma como Cristo se presenta es precisamente de acuerdo a la necesidad de cada iglesia. Y Éfeso, precisamente al final del siglo, era el centro de todo el desarrollo a las iglesias. Y Juan por eso se encuentra en Éfeso. Él ministra un buen tiempo en Éfeso. Pablo ministró 3 años en Éfeso. Éfeso se vino a convertir en el centro del cristianismo a los gentiles. Y entonces el Señor se presenta como el que tiene bajo su control, bajo su diestra, los 7 que representan a los ministros. Realmente el ministro que no está en la diestra del Señor, indudablemente no va a hacer el trabajo adecuado que el Señor quiere que se haga. Y el que se pasea en medio de los candeleros está examinando los candeleros. Está examinando a las iglesias. Te está examinando a ti. Y me está examinando a mí. Gloria a Dios, no perdamos nosotros de vista eso. Hermanos amados, al Señor no le podemos jugar la vuelta. Por mucho que intentemos, no se puede. El que anda en medio de los 7 candeleros dice esto. Yo conozco tus obras. Aquí empieza la evaluación. Hay 7 cosas que yo contabilizo que el Señor evalúa de la iglesia de Éfeso. Y vamos a irlas viendo rápidamente para que el tiempo nos alcance. Antes de llegar a lo que verdaderamente el Señor le quiere decir a una iglesia que ojalá que tenga oídos para oír. Lo primero es, conozco tus obras. Hermanos amados, el Señor conoce tus obras y conoce mis obras, porque ante Él estamos desnudos, dice la Biblia. Una de las cosas que muchas veces genera polémica y generó polémica y sigue haciéndolo en estos 2000 años de historia de la iglesia, es que la iglesia grandota, la religiosa, cree que la salvación es por obras. Eso significa que el énfasis está sobre las obras para poder salvarse. En otras palabras, no hace usted buenas obras, no se salva. Afortunadamente nosotros sabemos por la palabra, y nos ha sido revelado, y usted tiene que decir amén si cree eso, la salvación no es por obras. Aleluya. La salvación fue por la obra de uno que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el capítulo 2 de Efesios, verso 8, que usted se lo debería de saber de memoria, jóvenes, ustedes que evangelizan tienen que tener eso en su mente.
Un viejo de 56 años lo tiene bien claro en su mente. Ustedes que son jóvenes y salen a evangelizar tienen que tenerlo bien claro en su mente. Dice, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero también hay que aprenderse el 10. Porque el gran problema es que si nos quedamos solamente con el capítulo 2 y verso 8, podemos pensar que ya salvos, ya experimentando una salvación que no involucra obras nuestras para salvación, ya se terminó todo. Y nos podemos sentar y podemos descansar. Pero el Señor está diciendo, el Espíritu le está diciendo al efesiano de este tiempo, yo conozco tus obras. Entonces tienen que haber obras. Entonces dice el verso 10, si usted lo tiene ahí, ¿cómo empieza el verso 10? No, capítulo 2, verso 10 de Efesios. Efesios, ¿cómo empieza? Porque somos hechura suya, creados para buenas obras. Entonces nosotros no vamos a hacer buenas obras para salvación, pero porque somos salvos, porque nos han cambiado naturaleza, lo normal es que nosotros ahora hagamos buenas obras. Dele un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, todo aquel que es hijo de Dios tiene que fructificar en obras, no podemos ser ociosos. Y la iglesia de Éfeso no era nada ociosa. Pero el hermano Otto, nuestro pastor de muchos acá y otros que de oídas lo han oído, indudablemente que tenía frases muy directas, creo yo, que como los maestros que ponen clavos bien clavados en el corazón de las personas, porque esa es la tarea ministerial, que la palabra impacte profundamente el corazón nuestro para que nada ni nadie nos pueda quitar lo que está dicho por Dios. Y él decía, ¿qué te motiva a hacer lo que haces? Y era una frase que usaba con pastores. ¿Qué motiva a un pastor a ser pastor? ¿Qué motiva a un músico a hacer música? ¿Qué motiva a un cantor a cantar? Y así podríamos involucrar todas las funciones que hacemos dentro de la iglesia y aún fuera de las cuatro paredes de la iglesia o de los faldones de la carpa. Pero la pregunta que tenemos que hacernos y que el Espíritu nos quiere hacer, porque nos está evaluando, es ¿qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Por qué haces las cosas que haces y por qué las haces como las haces? ¿Será una buena motivación? ¿O hay muchas veces motivaciones inadecuadas? ¿Qué dice usted? No sabía que me tocaba o me iba a tocar cerrar el retiro de la ciudad de Los Ángeles en el Convention Center. Y bueno, me tocó cerrarlo. Fue un privilegio de parte de Dios. Y aunque yo hay cosas que comparto con la iglesia y no sé hasta dónde la iglesia le pone atención, porque quizá por eso el Señor me está poniendo el énfasis, diles y examina si hay oídos. Pero yo les hablé a ustedes sobre el manto de Herodes, ¿se acuerdan? Y lo tremendo de esto es que ese manto es un manto de grandeza, porque todo lo que significa Herodes es grandeza.
Todo lo que hizo Herodes fue portentoso. Y marca que si el cuerpo físico de Jesús le pusieron el manto de Herodes, pero a él no le hizo daño. Porque el Señor me mostraba que ese manto fue puesto sobre el cuerpo físico de Jesús. Y eso significa que todo el cristiano que esté en la superficialidad del cuerpo místico de Jesús puede caer en el peligro que también le pongan el manto de la grandeza. Entonces, usted sabe que se pueden hacer obras buscando la grandeza. Es muy difícil ponerse a pensar, y obviamente mi espíritu no es un espíritu criticón, a veces puede parecer eso, pero es difícil pensar cuando un artista cristiano o un grupo cristiano alcanza la fama, que realmente lo que está haciendo lo siga haciendo con una buena motivación. Es exactamente lo mismo con cualquier ministro cuya iglesia crece de una manera exagerada y desmedida y que llama la atención que una de las cosas que Herodes hizo fue reconstruir el templo de Salomón, el templo que reconstruyó Zorobabel, y después se le llegó a llamar el templo de Herodes. Y fue fastuoso lo que Herodes hizo, como todo lo que él hacía. Y no solo él, sino sus hijos. Entonces, ¿qué nos estará motivando a nosotros a hacer lo que hacemos? En el caso de la iglesia de Éfeso, ¿usted qué cree? ¿Sus obras salieron bien evaluadas? ¿O no? Bueno, dejémoslo en el aire para seguir leyendo. Y al final del mensaje probablemente vamos a poder nosotros tomar nuestra propia idea acerca de lo que Éfeso hacía, si lo hacía correctamente. Pero lo cierto es que el Señor le dice, mira, a mí no me puedes engañar, Éfeso. Y Él nos puede llamar esta noche por nuestro nombre. A mí no me puedes engañar, fulanito, fulanita. Yo conozco tus obras. Pero no se queda ahí, dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Qué interesante esto. Éfeso era una iglesia chanín. Arduo trabajo. Yo como pastor también evalúo. ¿Será que en Betel hay arduo trabajo? O más o menos. Es que Iglesia Betel es usted. Personalmente. ¿Está usted trabajando arduamente aquí o no? Chequéelo usted así en la almohada. Arduo trabajo es lo que muchas veces hacemos en lo secular, ¿no es cierto? Cuando se hace un arduo trabajo, se suda. Cuando se hace un arduo trabajo, porque le está hablando a la iglesia, tu arduo trabajo y paciencia. ¿Se ha dado cuenta que cuando uno está trabajando no tiene paciencia con los demás? Entonces aquí se le pone un equilibrio, y es que aquí la evaluación es que Betel, Éfeso, el Señor la está evaluando, porque acuérdese que pasó en medio de los 7 candeleros y ahí estaba el de Éfeso y le dice, ok, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Yo estoy enfatizando eso y usted va a ver más adelante por qué. Porque mire, hermano amado, yo sé que usted está chino de que yo recuerde los tiempos cuando estuvo presente nuestro apóstol y pastor. Pero tengo testigos aquí, que ahí la cosa era
Chanín, 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 chanín. Nosotros no aguantaríamos con la manera como estamos trabajando en Betel. Para empezar, los servidores, los diáconos y diaconisas, era un turno de ¿cuántos cultos? 4 cultos, ¿verdad? Domingo en la mañana, domingo en la noche, martes en la noche, miércoles en la noche y sábados había mucho trabajo y domingo, ¿verdad? El domingo, después del culto, a evangelizar todos con buses. Era arduo el trabajo. Y la gente vivía lejos, igual que ahora. La gente no tenía carro. Fíjese que yo como parte del equipo que iba a hacer el templo en la pista Timco, ¿se acuerda que ese proyecto estaba planificado antes de que muriera el doctor? Tuvimos que investigar cuánta gente de una membresía de 12,000 personas tenían carro y cuántos llegaban a pie. Porque eso nos iba a definir cuántos parqueos para carros o vehículos y cuántos para buses. Y más o menos el 80% de la gente caminaba a pie, mientras que solo el 20% tenía carro. Y qué felicidad era caminar de ahí de la Texaco, ese río de gente contentos saludándonos, bien felices. Algunos hasta los pasaban atropellando, no sé si con hecho pensado. Pero a pesar de eso, la gente seguía llegando. ¿No estaba amarrada a un carro? Es cierto, habían carritos, pero cuando no habían carritos uno tenía que irse a pie y de regreso caminando a pie. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ya está usted evaluando cómo está nuestro arduo trabajo? ¿No será que nos hemos acomodado? ¿No será que si nos vinieran a evaluar, yo sospecho que nos están evaluando de arriba? ¿Cómo sería nuestra carta? Yo conozco tus obras, tu flojo trabajo y falta de paciencia. ¿O tenemos paciencia para trabajar unos con otros? Bueno, yo me estoy haciendo las preguntas y usted también se las tiene que hacer. Pero mejor avancemos porque usted ya me está viendo raro. ¿Se ha dado cuenta usted que ahora hay arduo trabajo por las reuniones sociales los cristianos? ¿Aló? Nunca faltamos a una reunión social. Más si hay comida gratis. ¿Verdad que sí? Y dejamos por las reuniones sociales el arduo trabajo. ¿Aló? Sigamos con la evaluación de Éfeso. Dice, y que no puede soportar a los malos. Yo dije, Señor, ¿quiénes serán los malos? ¿Quién cree usted que sean los malos? Porque la iglesia de Éfeso no podía soportar a los malos. Tratamos de ver qué dice la Biblia acerca de los malos, para ver si identificamos a los malos, porque ¿sabe qué es lo tremendo? Que si identificamos a los malos adentro o afuera, hay que aborrecerlos. Qué falta de amor, ¿verdad? Pero la evaluación de Éfeso dice, lo lee conmigo, verso 2. No puedes soportar a los malos. Y el Señor en ningún lugar le dice, Éfeso, ama a los malos. Sino que le dice, analizando que al que es malo o hace lo malo, hay un aborrecimiento. Quizá la palabra es demasiado fuerte,
¿Está conmigo usted? Porque puede decir amén si usted también entiende que eso es lo que está diciendo, que la iglesia de Éfeso aborrecía a los malos. En el griego, aunque usted no lo crea, se oye de esta forma los malos, cacos, pero con K. Creo que no se le va a olvidar. Cacos. Se puede traducir como indigno, como inválido, pero con una invalidez más de tipo espiritual que física. El caco es uno sin valor intrínseco, depravado. ¿Será que en las iglesias de Cristo, en el mundo entero, se cuelan los depravados? ¿Mm? No lo veo muy seguro a usted. Se pueden colar los depravados. ¿Nota usted cómo se está identificando aquí a los malos? El que hace daño. Leamos unos versos rapidito. Acompáñeme a Romanos capítulo 12. Romanos, yo estoy usando mi Biblia de lujo aquí que me regalaron con letra grande usted. Qué bonito se ve. Capítulo 12 de Romanos, verso 21. ¿Lo tiene? Mire la exhortación del apóstol. Dice a la iglesia, no seas vencido de lo malo. Cualquier cristiano que se viene a sentar a una congregación y cualquier servidor, hasta el pastor puede ser vencido de lo malo. Si no vence con el bien, el mal. Hermano amado, yo lo quiero motivar a usted esta noche, a que medite usted solito con Dios. Señor, ¿hay algo malo todavía en mí? ¿Pensamientos malos? ¿Deseos malos? ¿Obras malas? ¿Cosas malas? Tengo que arrepentirme. Hermano, por favor, deje su pensamiento religioso. Usted sabe que yo no me llevo con los religiosos. Sí lo sabe, ¿verdad? Y el religioso es el que cada vez que mencionan que puede tener algo malo, dice, yo no. Fariseo, diría yo. Porque el fariseo era el que no creía que tuviera algo malo. ¿Se acuerda? Aleluya. Bueno, si nosotros seguimos viendo algunos versos rapidito, acompáñame a Primera de Corintios capítulo 10 y verso 16. Mire cómo el apóstol, Primera de Corintios capítulo 10, verso 16, verso 6, perdón, dice, está hablando ahí de cosas que le acontecieron a Israel, pero en el verso 6, capítulo 10 dice, de 1 Corintios, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, es decir, los de la iglesia, para que no codiciemos cosas malas. Hermano, ¿quiere decir entonces que el cristiano puede codiciar cosas malas? ¿Qué es la codicia? Es un deseo exacerbado por algo malo. A estas alturas usted tiene que haber comprendido que en su lucha entre carne y espíritu, muchas veces la carne gana. ¿Sí o no? No se siente orgulloso, por supuesto. De este ladito, a veces la carne gana. Hermanos, ahí la carne gana a veces.
Entonces, cuando estamos en la carne o cuando la carne gana, no es cierto que codicia cosas malas. Entonces dice, no codiciemos cosas malas, como ellos, el pueblo de Dios, codició. ¿Y cuándo codició? Cuando salió de Egipto. Estaba viendo los portentos que el Señor, su Dios, había hecho. Pero en el desierto codiciaron. Por eso nosotros no podemos andar en el desierto. Es cierto, Dios puede tener planes y dice, te llevé al desierto para hablarte a tu corazón, pero tiene un plan específico. Cuando ya el corazón oye, el Señor nos saca del desierto. Porque en el desierto, y usted y yo tenemos que ser sinceros cuando estamos en el desierto. Mire, cuando uno está en el desierto, nada fluye. Uno dice, no fluye el director, no fluye la alabanza, no fluye el hermano encargado, no fluye el pastor, nadie fluye. Uno es el que no está fluyendo. Usted puede ir a todas las iglesias que quiera. Usted puede ir a iglesias que están, hermano, en el fuego del Espíritu Santo y usted no pasa nada. Porque está en el desierto. Y en ese desierto se codician cosas malas. Leemos uno más. Ahí siempre en 1 Corintios, el capítulo 15, verso 33. ¿Lo tiene? Dice amén. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermano amado, cuide su boquita. ¿Qué será una mala conversación? Ahí se usa la misma palabra, aborreces a los malos. Malas conversaciones. Son conversaciones dañinas. Son conversaciones sin valor. Son conversaciones que no dejan nada. Son diálogos que no valen la pena. Y a estas alturas del partido, cuando el Señor está evaluando, está examinando, está analizando a su iglesia, ¿usted no cree que Él es testigo de nuestras malas conversaciones? No podemos ser tan neófitos de pensar que el Señor no está en el asunto. Por eso, esta noche, ¿tiene usted oído? Oiga, las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Hay tanto que ver sobre los malos que podríamos quedarnos varias noches viendo los malos. Porque hermano, usted debe aborrecer la mala conversación del hermano en esta congregación, que usted tenga testimonio que es una mala conversación, la debe de aborrecer. Y como muestra eso, dice, ¿sabes qué? No me hables de eso. No me edificas. No me ayudas. Deja de hablar de esa tontera. Es que si vamos a empezar nosotros a tener oído, nos vamos a dar cuenta que vamos a ir parando en seco a la gente que no quiere realmente salir de lo malo. No podemos ser una iglesia gris. O somos blancos o negros. O somos calientes o fríos. Porque la tibieza, el Señor la vomita. Entonces, óigame, le iba a leer Filipenses capítulo 3, verso 2. Filipenses está después
de Efesios capítulo 3, y verso 2. Dice, guardaos de los perros. ¿Cuáles? ¿Los que dicen guau guau? No. Guardaos de los malos obreros. Si los perros muerden, los malos obreros también. ¿Usted se imagina lo fuerte que es Pablo de parte de Dios para decirles en buen chapín, chuchos a los malos obreros? Está fuerte, ¿verdad? Guardaos de los perros. Pero inmediatamente dice, guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estos eran los judaizantes. Que cuando Pablo llegaba a las iglesias a hablarles sobre la salvación por gracia, hablarles todo lo que el Señor les había revelado a los gentiles, venían los perros, los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué les llama mutiladores del cuerpo? Porque obligaban a los gentiles a circuncidarse, transmitiéndoles un evangelio de ley. Por eso nosotros no podemos ser legalistas aquí, hermano. Sacudámonos a los legalistas. Aleluya. Porque estos legalistas andaban diciéndoles qué hacer a la gente con una mala doctrina. ¿Se acuerda cómo definía el legalismo el doctor Ríos? ¿O no se acuerda? Legalismo es obligar a la gente a hacer algo que todavía el Espíritu Santo no ha hecho en esa persona. Eso es legalismo. Por eso, qué importante es que nosotros, hermano, maduremos. Yo no quisiera tener que andarle diciendo a la gente cómo se corta el pelo. Yo quisiera que cada quien en su madurez y en su guianza del Espíritu Santo, que dice que el que tiene Espíritu Santo sabe cómo vestirse, sabe cómo cortarse el pelo, sabe cómo usar su ropa, sabe cómo dar testimonio. Porque el Espíritu Santo lo que quiere es ir desarrollándonos a cada uno de nosotros a hacer lo que le agrada a Dios. Y se terminaron los amenes. Qué feo es andar detrás de la gente. Y no es nuestra tarea. Es el Espíritu Santo el que está hablando, pero no hay oídos para oír. Está lloviendo, que llueva, que llueva. No es cierto, yo voy a caminar más rápido. Tengo las 9:10, tengo 20 minutitos. Dice amén. 4, has probado, regresemos rapidito, has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Qué iglesia más tremenda esa? ¿Qué se necesitará para probar apóstoles? ¿Será que nosotros tenemos lo suficiente para probar apóstoles? Silencio en la sala. Pero la iglesia de Éfeso, cuando dice has probado, la palabra que se usa, si nosotros literalmente la tradujéramos, me gusta la traducción al inglés porque dice to test. ¿Qué es eso? ¿Qué es un test? ¿Qué es? Una prueba o un examen. Entonces, la iglesia de Éfeso examinaba, le pasaba el test a los que se decían ser apóstoles. Y lo más tremendo es que dice que los hallaba mentirosos. Ahora, ¿se da cuenta usted el nivel doctrinal que tenía la iglesia de Éfeso? Para examinar a los apóstoles.
Ahora, ojo, ojo, ojo. ¿En qué año fue escrito el Apocalipsis aproximadamente? Los que han estudiado en la Universidad de Lima tienen que saber eso. ¿Ah? El Apocalipsis, ¿quién lo escribió? ¿En qué año lo escribió? No. Pablo, mejor dicho, Juan muere cerca del 94-96 y es el último libro que escribe. ¿Aló? ¿Cuándo se cree que murió Pablo? ¿Como en el 54? No, 64 por ahí lo ubican a Pablo, muerto. Por eso le dije al principio que Juan fue el último de los apóstoles del Cordero. Amén. Hermano, despabilese, por favor. Aleluya. Si eso es así, todos los apóstoles del Cordero, con excepción de Juan y Pablo y sus discípulos, probablemente estaban muertos. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué apóstoles probaban? El puntito aquí es que estaba vigente el ministerio apostólico. Y los tradicionales cacaraqueando dicen que después de los 12 ya no hubo más. O todavía dicen después de Pablo. Pero quiere decir que al final del siglo I había función apostólica, solo que había falsa función apostólica. Y al final de la era de la iglesia estamos viendo una función falsa apostólica. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para examinar, para testear a los que se dicen ser y no lo son. Es muy probable que usted oiga a su apóstol por la radio, por la tele. ¿A qué caras vemos? Corazones no sabemos. A mí me han aparecido personajes acá que me dicen, tú eres mi pastor, pero fulano de tal es mi apóstol. ¿Okay? Está bien. Así que usted también puede tener su pastor aquí y su apóstol escondido por allá. Solo le suplico que tenga suficiente doctrina para examinarlo. Porque dice, has probado, has examinado a los que se dicen. Fíjese que aquí hay un detalle impresionante. Solo probaban a los que se presentaban a la iglesia. Yo soy fulano de tal, apóstol de Jesucristo. A esos examinaban. Porque los que son no se presentan como tales. Por eso, mire hermano, disculpe que yo sea tan fanático. Porque tal vez a usted me ve así. De volver a chequear cosas del pasado. Muchos de mis amigos, conocidos, hoy apóstoles, me dicen, vos, ya el doctor Ríos pasó, hombre. Ahora nos toca a nosotros. Pero yo testeo ahora. Mejor me quedo aquí. Más seguro. Porque da la casualidad que este hombre siempre le ponía pie de imprenta. Y nosotros queremos la palabra profética más segura. Aleluya. Entonces, hermano amado, el que es y funciona. Y se le nota. Por eso el hermano Otto, ¿cómo lo presentamos? Hermano Otto. Él era doctor, pero no se le presentaba. Y ahora, ¡chananán! El doctor
fulano de tal. ¿Y no le suena a usted eso recurrente en ciertos medios? El apóstol, y después ponen otro título, y cuando yo oigo el título, yo sé que lo compró. Mire, acépteme esta locura. Si usted entra a mi oficina, yo tengo 2 doctorados que no compré. Tengo una maestría que no compré. Tengo una maestría pastoral que no compré. Pero cuando sabía que tenía que poner algo en el libro que el Señor me permitió terminar, usted se dio cuenta que solo puse a Sergio Noriega, porque no necesito más. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, ojo, porque yo no quiero nada con el manto de Herodes. Disculpe que yo me enardezca. Pero hoy vi el jet de un hombre que ya ni quiere predicar en templos, sino que ahora ya tiene su programa con músicos, así como lo hace el mundo. Es el furor de los jóvenes. Y cabal, el nombre de él en el jet. Y sale diciendo, qué bueno que ya no tengo escalas, qué bueno que no sé qué, les presento. Yo digo, le pusieron el manto de Herodes. Pero no me he ido. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo tengo que correr, hermano. 5. Has sufrido. Este evangelio es sufrido. Porque la iglesia de Éfeso, cuando le chequearon sus obras, se dio cuenta el Señor que ha sufrido. Si usted viene a la iglesia del Señor y cree que nunca va a sufrir, está equivocado. Por eso las ofertas baratas, cuando se predica el evangelio, hermano, aprenda a predicar el evangelio, aprenda a evangelizar. No le diga a la gente, venga al Señor y todo se le va a arreglar, porque no es cierto. ¿Cuántos saben que cuando vienen al Señor, las cosas se complican? Pero la diferencia es que Él está con nosotros. El Todopoderoso está con nosotros. Y no ha perdido ninguna batalla. Ganó la guerra en la cruz del Calvario, le quitó las llaves al diablo y es el que está con nosotros. Pero no nos garantiza que no va a haber problemas. Por eso el mensaje equivocado de todos estos ministros de estos tiempos es la grandeza, ausencia de sufrimiento. Eso no es cierto. Ha sufrido. Me gusta la palabra en el original porque habla de llevar un peso. ¿Ha sentido usted cuando sufre que lleva un peso? ¿Ah? También esa palabra se puede traducir sobrellevar algo. Entonces a mí me cambia un poco el concepto. Porque cuando dice Éfeso ha sufrido, yo tengo que entender que ese sufrimiento muchas veces es sobrellevar al débil. ¿Usted sabe que en la iglesia hay fuertes y hay débiles? Hay gente, hermano, que es débil en la fe. Y el fuerte tiene que sobrellevarlo y eso lo hace sufrir. Porque le tiene que tener paciencia. No dice sobrellevad las cargas los unos de los otros. Eso es sufrir juntos.
¿Me está entendiendo? Entonces, Éfeso había sufrido, el Señor lo había visto, y has tenido paciencia. La paciencia es una palabra que se puede traducir resistencia, aguante. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta? Un aguante alegre. Si usted dice que es paciente, pero siempre anda trompudo, ya se me salió la palabra. Usted no tiene paciencia. Y usted sabe que en la familia hay que tenernos paciencia. Es un aguante. El esposo aguantando a la esposa, y no porque la cargue. Eso solo lo hizo si la aguantó cuando fue la luna de miel. Si era un poquito más pesadita, ella lo cargó a él. Es un aguante alegre. El que tiene paciencia con su hermano está gozoso por ayudarlo. Soportaos los unos a los otros. Eso es sufrimiento. ¿Ya me está entendiendo? Es mucho más amplio de lo que quizá hemos querido ver. La vida en la iglesia, hermanos amados, involucra sufrimiento. La vida cristiana involucra sufrimiento. Te tienes que negar a ti mismo. Toma tu cruz. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Yo no puedo borrar eso de la Biblia. Suena más bonito hablarle a usted de los 7 pasos para ser un triunfador. Aquí estarían todos bien despiertos. Suena muy bonito enseñarle a sacar el campeón que hay en ti. Suena muy bonito un montón de cosas, pero lamentablemente no están en la Biblia. Alguien se las ha inventado y la iglesia que no lee su Biblia no se ha dado cuenta y ha sido engañado. Y nuevamente, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Hermano, no podemos ser ociosos. No podemos ser ociosos. El trabajo arduo, dice el original, debe ser hasta sentir fatiga. ¿Cuánto siente usted fatiga? Bueno, si yo juego fútbol 15 minutos, hasta la lengua saco. Eso es estar fatigado. ¿Está sacando la lengua usted por Cristo? ¿O está sacando la lengua por otras cosas? Disculpen, jóvenes. Pero sacan la lengua tal vez jugando fútbol. Saquen la lengua también sirviendo al Señor. Todo tiene su tiempo y su momento. Pero dice, has trabajado arduamente. ¿Lo lee? Por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Esa palabra es, no te has cansado, no te has enfermado. 7 cosas. Pero aquí viene el centro del mensaje y ya nos vamos. Mire todo lo que había hecho Éfeso. Y no fue suficiente. Yo le aseguro que si nosotros fuimos honestos, sabemos que estamos faltos en cada una de esas 7. Pero ellos que las habían hecho, no fue suficiente para el Señor. Y entonces los corrige y les dice, pero tengo contra ti. Y hermano amado, eso es sumamente delicado porque es el Señor contra su iglesia. No es el diablo. El original da la idea que él se contrapone a la iglesia.
Por eso dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otras palabras, todo lo que había hecho, lo había hecho sin amor. Y eso fue lo que a mí me impactó. Yo puedo estar aquí predicando sin amor. Usted puede estar tocando, cantando, sirviendo sin amor. Lo que yo le quiero hacer ver en los pocos segundos, minutos que me quedan, es que todo lo que hizo Éfeso, tremendas cosas hizo Éfeso, no fueron con la motivación adecuada. Porque el Señor, examinándolos, vio más profundo y se dio cuenta que perdieron su primer amor. Ese es el amor ágape. Quiere decir que con los otros amores podemos hacer cosas, pero no es el amor indicado. Porque el amor ágape es el único que es incondicional y que viene directamente de Dios. Pero le tengo una buena noticia. La Biblia dice que cuando nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu Santo derramó en nuestros corazones ese amor. O sea que está ahí. Pero si no se manifiesta, es porque nosotros le hemos levantado diques. Hemos hecho presa, muros, para que el amor de Dios no fluya. Ahora, por supuesto, el primer objeto de ese primer amor es Él. Si usted quiere una definición del ágape, que me encantó, es que ágape es un festín de amor. ¿Qué era lo que el Señor quería de Éfeso? Que lo amara a Él por sobre todas las cosas, por sobre sus obras, por sobre su trabajo arduo, por sobre probar apóstoles, por sobre su doctrina, que en realidad los efesianos le amaran. ¿Cómo está nuestro amor, hermanos amados? Termino con esto. Dice, recuerda verso 5, por tanto, ¿de dónde has caído? Hubo tiempo en el que Éfeso amaba. Por eso le dice, recuerda, ¿de dónde? Habla de un nivel alto, ¿cierto? ¿De dónde has caído? Es un nivel bajo. Pero la palabra caer ahí es ser sacado del curso. No le fue difícil al enemigo sacar a la iglesia más trabajadora, con más conocimiento doctrinal, con más sufrimiento. Y todo lo que usted vio ahí, no le fue difícil sacarlos del curso. Esta noche, yo quiero que todos nos preguntemos, y no solo hoy, ¿habrá algo o alguien que nos está sacando del curso? Porque nos podemos encontrar con que cuando el Señor aparezca, así como le pasó el test a Pedro, su apóstol, genuino. Pedro, ¿me agapeas? Y lo debe haber visto a los ojos con esa mirada directa.
donde Pedro no podía engañar. Y Pedro sabía que no lo podía hacer. Y le dijo, Señor, yo te fileo. Te amo con el amor filial, con el amor entre los hombres, el amor entre hermanos. Ese es el amor con el que yo te amo. Fue sincero porque lo estaba ministrando. Cuando usted se ministre, diga la verdad. Va a ser más fácil para usted y para el ministro. Pedro, ¿me agapeas? Segunda vez. Señor, yo te fileo. Solo te puedo amar con el amor entre hermanos. No te puedo amar. Él no tenía Espíritu Santo. A él no le habían derramado el amor como a nosotros. Y la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Mejor dicho, ya en el original lo dijo, ya no le dijo, ¿me amas? ¿Me agapeas? Le dijo, Pedro, ¿me fileas? Como bajó de nivel, Pedro se puso triste y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Pero Pedro fue honesto. Si el Señor nos pasara el test, ¿qué podríamos decir esta noche? Porque si aquellos no teniendo el amor ágape hicieron todo lo que hicieron. Y nosotros, probablemente todos acá, no pasemos ese examen de Éfeso. O tal vez no haciendo todo eso, de repente le amamos. Porque lo que yo le quiero decir es que es más importante amarlo a Él. Tener un festín de amor con Él todo el tiempo. Porque de ese amor va a resultar lo que Él te va a indicar que tú debes hacer. Porque a veces nos perdemos en tanta actividad, nos perdemos en tanto trabajo y al final el Señor nos dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Pongámonos de pie, pónganse ustedes de pie.